Hoy nos acompañan Juan Pablo Albán, jurista y catedrático universitario experto en derechos humanos. Es parte del Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas. Vía internet se conecta Carolina Andrade, académica experta en seguridad. Fue subdirectora de la Secretaría Nacional de Inteligencia CENAIN-CIES. Y completa este panel Alfonso El Pocho Harf, periodista, dirigente político y deportivo. Fue diputado social cristiano entre 2003 y 2008. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto, su programa de periodismo, análisis y conclusiones. Esta mañana vamos a poner en blanco y negro un tema que se ha vuelto muy común en la conversación de los ecuatorianos. Me refiero a por qué el presidente Guillermo Lasso no puede replicar con la misma rapidez y efectividad la política de seguridad y combate al crimen organizado que a Nayib Bukele le ha dado altos índices de respaldo ciudadano en El Salvador. Y desde esa perspectiva determinar cuáles son las líneas rojas que ningún gobierno debe cruzar a la hora de frenar la delincuencia. Claudia. Así es, Carlos, y mientras la sociedad ecuatoriana se polariza en un tema tan delicado como la inseguridad, vale explicar cómo Nayib Bukele ha reducido la inseguridad en El Salvador. Veamos. Elegido como presidente en junio del 2019, Nayib Bukele aplicó un plan de control territorial para disminuir los homicidios atribuidos a las pandillas o maras, vinculadas al crimen y también al narcotráfico. En marzo del 2022, esa tasa llegó a 87 muertes violentas en solo 2 días, es decir, 4 veces más a la cifra que registra Ecuador, 10 homicidios diarios. Bukele aplicó el artículo 29 de la Constitución salvadoreña sobre el régimen de excepción que suspende las garantías constitucionales cuando se perturbe el orden público. Esa figura ha sido prorrogada en 5 ocasiones consecutivas por la Asamblea Legislativa, donde Bukele controla más de 2/3 del plenario, es decir, 64 congresistas. Además, hace un año el mandatario nombró a 10 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que vigila sus acciones como presidente. Bukele logró que la Asamblea aprobara en abril una reforma al Código Penal para sancionar a los miembros de las pandillas con prisión de hasta 45 años, juzgándolos como adultos a niños mayores de 12 años. En un total tenemos 22.000 pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Estas reformas sancionan a los periodistas que reproducen mensajes de las pandillas. Según cifras oficiales, El Salvador lleva más de 80 días sin asesinatos, pues en los últimos 6 meses se han arrestado a más de 50.000 personas. Sin embargo, encuestas como Sid Gallup demuestran que Bukele mantiene un 85% de apoyo de una población que aplaude sus medidas y el régimen de excepción. Frente a este caso de manejo de seguridad, ¿Ecuador podría replicar este ejemplo? Carlos, inicias el debate. Gracias, Claudia, por esa primera información. Vamos a seguir hablando del tema de Salvador a lo largo de este programa. Y empezamos con Alfonso Harf. Buenos días, bienvenido a Políticamente Correcto. Buenos días, Carlos, un saludo. En realidad, como dice Claudia Roura, ¿Ecuador debe replicar la fórmula salvadoreña? Ecuador necesita garantizarle seguridad a sus ciudadanos, que es un derecho absolutamente constitucional, consagrado en el artículo 30 de la Constitución, donde dice que las personas tenemos derecho a un hábitat seguro y saludable. Hoy no tenemos ese hábitat seguro. Es primordial obligación del Estado ecuatoriano otorgarnos aquello y desgraciadamente no se lo puede dar. ¿Por qué no se lo puede dar, Carlos? Porque desgraciadamente en este momento vivimos en medio de una estructura absolutamente extraordinaria de la delincuencia. No es la delincuencia común de 20, 30, 40 años atrás. Es una estructura absolutamente extraordinaria versus una estructura ordinaria y tradicional del Estado en cuanto a seguridad ciudadana. Tenemos los mismos esquemas policiales, las mismas restricciones militares, los mismos marcos jurídicos que no permiten confrontar a esta estructura extraordinaria, la cual, es decir, el AMPA, percibe, y ya no solamente percibe, sino que tiene la seguridad que no tiene ningún tipo de confrontador por el lado del Estado. Y para eso se necesitaría aplicar un modelo como el de Nayib Bukele en Ecuador para poder mantener esas medidas extraordinarias ante una delincuencia extraordinaria, como usted menciona. Para eso se necesita endurecer totalmente la confrontación.
Bukele puede ser un ejemplo en lo que pueda darse en razón de lo de Bukele, pero más allá de lo de Bukele, Ecuador lo que necesita tomar, y no la ha tomado hasta el momento, es una verdadera decisión de confrontar a la... Dos ideas. ¿Qué le gusta a usted de Bukele? De Bukele, su decisión liderazgo política. Para mí eso es lo más importante. En lo errado o acertado que pueda estar, está decidido a hacerlo y está dando la cara para hacerlo. Bien, gracias, Alfonso. Carolina Andrade, buenos días. Entonces, ¿todo es cuestión de liderazgo y de enfrentar con entereza a los violentos? Creo que el tema de Bukele hay que analizarlo muy bien y haciendo una diferencia entre lo que se mira, ¿no es cierto?, a nivel mediático y lo que realmente está detrás. Bien se mencionó en la introducción que en marzo hubo una ruptura de ese pacto que se estaba acusando entre el gobierno y ciertas organizaciones criminales, un pacto que no había sido transparentado ante la opinión pública, no se lo presentó como un proceso de acuerdo de paz o un proceso de pacificación con las diferentes organizaciones criminales en El Salvador, y eso generó incluso sanciones por parte del Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, en el cuales involucraron al viceministro de Justicia de El Salvador y al director de cárceles. Incluso se los observa también dentro de la información que fue revelada por un medio de comunicación, cómo eso rompió esa estabilidad que se estaba generando, porque lo que existe en El Salvador es una ilusión en los temas de seguridad. Simplemente se ha hecho un énfasis en el tema de la mano dura, pero no se ha realmente medido los costos-beneficios de lo que significa la prevención. Pero Carolina, un respaldo del 85% al presidente Bukele, la tranquilidad que empieza a sentir la gente, es decir, siente que ya no hay asesinatos, ¿cómo podemos nosotros decir que eso es una ilusión? Porque también la ilusión puede decir lo que dicen aquí en Ecuador, que estamos construyendo una política integral para solucionar el problema de manera estructural. Es una ilusión porque no se abordan las causas de fondo, las causas integrales. Entonces es por eso justamente que hay muchos estudios a nivel de América Latina que resaltan que lo importante, claro, obviamente no podemos ser ingenuos, hay que abordar los temas inmediatos, fortaleciendo las capacidades de inteligencia y de investigación especial de la policía para que pueda realizar su trabajo, generar una resiliencia del Estado para que pueda adaptarse a los nuevos desafíos, pero hay que apostar por temas que son de mediano y largo plazo, que es la prevención. Es ahí donde tiene que existir una presencia efectiva del Estado y donde se puede realmente buscar los temas de fondo y no simplemente parches que al final van a terminar de generar desequilibrios y después pueden nuevamente volver a aparecer. Carolina, yo entiendo perfectamente a dónde usted pretende llegar, es decir, que una población educada, con seguridad, con servicios básicos, con trabajo, es una población repelente al crimen organizado, y creo que esa es la verdadera respuesta. Pero mientras avanzamos en esa tarea que nos puede tardar décadas en desarrollar a nuestros pueblos, ¿no es importante en este momento, por ejemplo, que Ecuador aplique una medida como las de Bukele, es decir, mano dura, implacable? Desde marzo acá en 6 meses se ha reducido el delito, sin miramientos a los delincuentes. Es decir, ¿no es necesario dar primero ese paso difícil de tragar para luego avanzar en lo otro? Bueno, en el Ecuador también ya hemos vivido casi, en la zona 8 casi ya varios meses en estado de excepción. Entonces sí, se ha tomado decisiones, pero falta liderazgo y sobre todo se falta una priorización de los recursos. No olvidemos que la policía a inicio de este año iba a tener $9 millones en Guayaquil para generar el fortalecimiento de sus capacidades básicas, un tema que debería estar dentro de la planificación del Estado para poder tener mantenimiento a temas básicos de patrullaje. Sin embargo, recién llegó esos recursos, entonces parece que no hay una priorización de los recursos, porque puede haber decisión, pero si esa decisión no viene acompañada por prioridades económicas y por prioridades en cuanto a presupuesto para que la policía pueda hacer su trabajo, entonces muy difícilmente vamos a poder dar una respuesta efectiva a ese estado de excepción. Entonces, generamos estados de excepción, se limitan libertades, pero los resultados y las estadísticas están ahí, ¿no? Estamos viendo que no existe una reducción importante del número de muertes violentas a pesar del estado de excepción y de las medidas que se han tomado. Juan Pablo Olán, doctor, ¿debe ser una referencia a la fórmula Bukele en Ecuador en estos momentos de tanto agobio por la inseguridad? A ver, creo que lo primero que debemos empezar es por reconocer que la criminalidad violenta y la macrocriminalidad de la delincuencia organizada han crecido enormemente en el curso del último tiempo. Creo que las problemáticas que enfrenta no solo El Salvador, sino otros países centroamericanos como resultado de las pandillas, de las maras, no necesariamente es un fenómeno comparable a lo que enfrentamos aquí. El Salvador, para empezar, en términos de población, tiene una población sustancialmente menor que la que tiene el Ecuador. Eso no significa que el Ecuador no tiene que tomar medidas. No sé si en realidad las decisiones del presidente Bukele son un ejemplo a seguir. Definitivamente. Perdón, solo interrumpo una parte. Las maras ahorita son las encargadas un poco de llevar toda esta lógica del narcotráfico
y el problema de las drogas en Salvador, como sucede con los grupos violentos en Ecuador. Yo creo que en el Ecuador, de hecho, la problemática puede llegar a ser mucho más seria. No sé si en este Ok. momento ya lo es, Ok. pero creo que puede llegar a ser mucho más seria, porque quienes están operando aquí, finalmente, son los grandes carteles de la droga de países mucho más potentes, poderosos en términos de criminalidad. Lo que yo decía es, por supuesto hay que dar respuesta, no nos podemos cruzar de brazos. Creo que es necesario que se tome decisiones de política pública. Primero, una política pública en materia de seguridad ciudadana, que como bien decía Carolina, pasa por dotar de mayores recursos, dotar de un mejor entrenamiento, dotar de más personal a las instituciones de seguridad del Estado. También por una política criminal un poco más definida. En el Ecuador, históricamente, nunca hemos tenido una política criminal clara. ¿Ya? La política criminal ha obedecido a la novelería del momento o a la respuesta a situaciones coyunturales. No hay un diseño de política criminal apropiado que debe siempre, y por eso yo decía, no sé si es un buen ejemplo lo que está haciendo Bukele, mirar al contenido constitucional y las obligaciones del Estado, Ya. tanto en el combate a la delincuencia como en la garantía de derechos, como a las obligaciones internacionales en derechos humanos que tiene el Estado al cumplir con Para esa irme a tarea. corte, como dice el Pocho Harp, ¿hay que poner mano dura a la delincuencia criminal? A ver, yo no creo que se trata simplemente de una política de mano dura. Sin duda tiene que haber una respuesta contundente. Al tiempo tiene que haber una garantía adecuada de los derechos. Ven, me voy a un corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que estamos en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Vamos a una pausa y enseguida continuamos con el análisis, inseguridad, crimen y fórmula Bukele. Es verdad que de momento la población salvadoreña parece sentir esperanza por los resultados inmediatos que en seguridad ha arrojado el gobierno de Bukele. ¿Pero qué costo? Miren lo que Amnistía Internacional y el director del medio digital El Faro han empezado a alertar al mundo. Queda claro que existe una política diseñada desde el gobierno e implementada desde el más alto nivel de cada uno de los poderes del Estado con la supuesta intención de perseguir y castigar a las pandillas, pero que supone en realidad una violación generalizada de los derechos humanos. La detención y procesamiento penal sin las debidas garantías judiciales de 36,000 personas en 2 meses no habría sido posible sin la complicidad de las instancias judiciales o las instancias de justicia, incluida la Fiscalía, la Procuraduría y el Poder Judicial, que están sacrificando derechos humanos irrenunciables y asumiendo como un mal necesario el encarcelamiento generalizado e injusto de personas en situación de pobreza. Cualquier mención al fenómeno de las pandillas, a las comunidades que controlan o no controlan, a la disputa de estos territorios con el Estado, puede ser penada hasta con 15 años de prisión para un periodista o para el representante legal del medio en el que se publica esta noticia. Esto tiene evidentemente por objetivo silenciar cualquier otra versión de la realidad que no sea la verdad oficial. Bien, Juan Pablo Albán, entonces diremos que hay 50,000 salvadoreños detenidos, muchos de ellos de manera ilegal, como dice Amnistía Internacional, que el Estado se ha tomado en serio el control de todas las instituciones y hasta de la prensa para frenar la delincuencia, pero 9 de cada 10 salvadoreños apoya a Bukele. Yo no creo que las cifras de respaldo a la presidencia legitiman la respuesta que en el caso salvadoreño ha dado el presidente. Porque en general cuando hablamos de los derechos de las personas no se trata de la regla de las mayorías. Finalmente, estas personas, más allá de haber cometido o no delitos, son personas, la mayoría de los que están encarcelados, que están procesadas y todavía no han sido sentenciados. Como ocurre en nuestro país también. Mire usted cómo, según estadísticas del año anterior, el 40% de nuestra población carcelaria es gente que todavía no está sentenciada de nada y un número altísimo de los que han fallecido en los eventos de violencia al interior de las cárceles son también personas procesadas que no estaban condenadas. Decía, el que se incrementen los números de prisioneros no necesariamente significa que la respuesta es adecuada y se está olvidando que esas personas no son desechables, son ciudadanos a los que hay que ofrecerles la oportunidad de Así un sean juicio. delincuentes. Así sean delincuentes, Carlos, porque cuando se adopta este tipo de medidas,
Como los gobiernos no son perennes, sino transitorios, el siguiente gobierno puede venir a utilizar las mismas herramientas para la persecución del que disiente del punto de vista del proyecto político del momento. Peor en un escenario como el nuestro, en que finalmente tenemos un contrapoder, que son las bandas de delincuencia organizada, que en muchos casos tienen mejor capacidad de actuación que las propias entidades del Estado. Una cosa, Bukele no va a poder meter a 50.000 personas más en las cárceles, porque no va a tener un espacio ya donde asignarlos. Bueno, porque no va a tener un espacio, pero además porque la comunidad internacional, y no solamente la directora de Amnistía para Latinoamérica, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, se han pronunciado criticando la actuación del gobierno salvadoreño por violentar estándares mínimos de derechos humanos. Alfonso Harp, ¿y quién se hace cargo por las violaciones a los derechos humanos en este tipo de prácticas? Mira, en junio del 2019, cuando Bukele llegó al poder, habían 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. En septiembre del año pasado bajó a 17. Y la noticia que acabamos de recibir en el video previo es que en los últimos 80 días no hay un solo homicidio. Mira, tú haces esa pregunta y yo te la voy a contestar analogando algo. En este momento el Ecuador es un organismo con un cáncer que desgraciadamente, prácticamente podemos decir que es un cáncer terminal en esta situación. O sea, algo que comenzó de manera originaria en un punto, se ha ido extendiendo de tal manera que hay metástasis por todos lados. Entonces, pongámonos en el caso de una persona que tiene ese mal, un cáncer y que ya en este momento hace metástasis. Después averigua cuánto le cuesta la factura, después ve los costos de su operación inmediata. Pero ¿cuál es el primer paso? Operar, tratar de erradicar el cáncer de ese cuerpo, tratar de sacarlo, tratar de atacar las metástasis. ¿Cuál es el problema principal del Ecuador en este momento? Que esto comenzó con el narcotráfico, pero hoy el principal problema del Ecuador, lejos de lo que la gente piensa, la exportación de droga hacia el exterior. No, el principal problema es el microtráfico, esa es la metástasis. Se ha metido en todos los barrios del Ecuador. Las peleas, los sicariatos, las muertes son por luchas territoriales en los barrios, es decir, están en las partes más internas. ¿Tenemos una población adicta? A ver, tenemos una población que la han hecho adicta, una población o un porcentaje de la población importante, un porcentaje importante de la población que la han hecho adicta, pero que evidentemente cada día es más propensa a aquello porque tiene más agresividad de la presencia de la droga en sus sectores. Y entonces se están matando por eso. Pero en esa lucha de controlar el metástasis se pueden ir a unas líneas rojas peligrosísimas, como violar derechos humanos de estos señores delincuentes a los que no se les debe considerar desechables. Pues, a ver, no es que desechamos los derechos humanos de nadie, pero preocupémonos primero de los derechos humanos de los inocentes e indefensos. Porque, a ver, una persona indefensa que hoy es víctima de un chantaje al que mal le llaman vacuna, una persona totalmente indefensa, ¿quién responde por los derechos humanos de esa persona? Que si no puede pagar una vacuna van y le disparan a la casa al día siguiente. O sea, esa persona está indefensa. El delincuente por quien quieren velar los derechos humanos está armado, lleno de mala intención y lleno de ambición. Bien. Entonces comencemos por proteger los derechos humanos de quienes verdaderamente están indefensos, que no son los delincuentes, sino que es la sociedad. ¿Cabe hacer esta disgregación que hace Alfonso Harp, Carolina? Sí, o sea, yo creo que estamos en el sentido de que hay que velar por los derechos fundamentales de la población y justamente ahí viene el desarrollo económico y social que debería ser la prioridad de una política de Estado permanente. Que nos tomará 30 años eso. A construir un estado de bienestar. Entonces, ahí está el enfoque que debe permitir a un debate de la clase política y ponernos eso como un objetivo mucho más allá del periodo electoral, que sea un tema que trasciende. Ahora, ¿qué ha pasado durante los últimos años? ¿Qué pasó en el país? En el 2017, y hay que reconocerlo porque son cifras internacionales, el Ecuador estaba entre los 3 países más seguros de América Latina con una tasa de 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este año, de acuerdo a las tendencias de lo que se mantiene hasta el 30 de agosto, podríamos llegar a una tasa de 25.7, un poquito por debajo de lo que es Colombia con 26.8 y México con 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Qué ha pasado durante estos años? Sabíamos que la producción de cocaína iba a mantenerse, de hecho ha aumentado de acuerdo al último informe de Naciones Unidas. El consumo es un problema, el 25% del consumo se queda, mejor dicho, de la cocaína se queda para consumo interno en América Latina y el Caribe, entonces es un problema de salud pública que pasa totalmente invisibilizado por parte de las autoridades porque no vemos una política que se enfoque y aborde específicamente eso.
Y el estado de excepción ha funcionado o no ha funcionado. Ya fue decretado en abril, duró 3 meses, tuvimos ahí ya ciertas detonaciones, un aumento de la violencia y del uso de explosivos Carolina, en diferentes puntos del país, y no vemos un resultado en cuanto a la disminución Carolina, de la tasa de homicidios. Lo que pasa es que Pocho Harf dice, lo que no entendemos es que no estamos aplicando una medida inmediata contra estos delincuentes, esta gente que está haciendo microtráfico, que genera el terror. Y mientras no ataquemos eso, va a ser difícil que el otro se solucione. Y tenemos que ir con toda la fuerza y luego más o menos averiguar después si es que hemos precautelado o no los derechos humanos de esa gente, cuando lo importante es precautelar los derechos humanos de las víctimas. A ver, creo que aquí el tema es derechos humanos, es un principio universal para todos los ciudadanos, para todas las personas. Entonces, claro, el Estado tiene que precautelar que las personas pueden acceder a derechos sociales, trabajo digno, tener educación, salud, pero también tiene que preocuparse, ¿no es cierto?, en poder construir un sistema, reconstruir un sistema de rehabilitación social que permita justamente que esas personas que han cometido faltas sean rehabilitadas, que exista una organización interna de los centros de privación. Hasta ahora estamos esperando los resultados del censo para saber cómo se va a hacer esa distribución dentro de las cárceles y poder generar un tratamiento adecuado, una política de seguridad integral que incluya todos estos componentes y no simplemente reaccionar, porque ese es un problema que estamos teniendo también. Gracias, Carolina. Reaccionamos un poco a responder y a tapar los parches, pero no lo estamos mirando a mediano y largo plazo. Me voy a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Las cifras de inseguridad siguen en rojo. En Ecuador, el principal indicador es el de las muertes violentas. 2.471 homicidios entre enero y septiembre de este año. Vamos a una pausa y seguimos con más de Políticamente Correcto. Pese a que las cifras de inseguridad no ceden en Ecuador y que esto ha mermado la confianza en el presidente Lasso, el gobierno asegura tener una política integral. El principal indicador es el de las muertes violentas, 2.471 homicidios entre enero y septiembre de este año. Solo en Guayas hay 1.211 muertes violentas, es decir, la mitad de esta tragedia. Desde el 2021, Ecuador suma 400 reclusos masacrados en los amotinamientos carcelarios de las bandas narcos. Para frenar este desangre, el régimen ha decretado 6 estados de excepción que han tenido una estricta vigilancia de la Corte Constitucional. De seguro, el 2022 será el año más violento en una década, pero también el gobierno de Lasso registra el principal récord de incautación de droga, 210 toneladas en el 2021 y 120 en este año. Que Ecuador sea el tercer país que más cocaína incauta significa que hay un esfuerzo en la lucha antinarcóticos, pero también que en el país hay muchísima más droga. En esta carrera contra el tiempo, el gobierno busca incorporar 30.000 funcionarios en la guerra contra la inseguridad. De momento, 7.500 policías están por integrarse, mientras que se sumarán 1.400 agentes penitenciarios. El gobierno dice que en materia de criminalidad hay pocos datos, por eso apuesta por el censo carcelario, el de los extranjeros que ya comenzaron, así como el poblacional de noviembre, que arrojarán información. Mientras se fortalece la política de inteligencia, se impulsará una consulta popular sobre temas como la extradición de narcos, quedando a la espera de que la cooperación internacional también sirva para depurar la policía y las Fuerzas Armadas. Mientras que del comportamiento de muchos jueces y fiscales, el país ya se ha escandalizado lo suficiente. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, si el presidente Lasso está o no tomando medidas políticamente correctas. Carolina Andrade, ¿está tomando el gobierno las medidas políticamente correctas para impedir la inseguridad? Hablo del fortalecimiento institucional, siempre sometido a la Corte Constitucional, levantamiento de información a través del censo, cooperación internacional, etcétera. Bueno, estamos viendo que llegan las decisiones de manera muy tardía y son muy reactivas. No se ve que existe una planificación y tampoco creo que después de casi ya 2 años de gobierno recién se deba estar trabajando en una planificación. Eso debió haberse ya ejecutado, medidas de mediano y largo plazo. Vemos todavía al Ministerio del Interior recogiendo información, hablando con los gobiernos autónomos descentralizados, algo que ya debería estar ahí, firmando convenios de cooperación con los gobiernos descentralizados, cuando eso debería ser una práctica Carolina, permanente dentro de los consejos de seguridad. Entonces, estamos viendo un poco disperso las decisiones de fondo presupuestarias. Se supone que van a llegar el próximo año con la implementación de los $1.200 millones durante los siguientes años. Pero ahí
quedan varias interrogantes también. ¿Se va a fortalecer la policía? ¿Qué pasa con los temas de transparencia y de control interno que ha sido altamente cuestionado? Ahora, Carolina, no solamente dentro del país, lo que el gobierno también ha señalado, y yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa de discusión, es, por ejemplo, que dicen que ellos han encontrado prácticamente unas Fuerzas Armadas, una policía y una inteligencia desmantelada, porque durante los gobiernos anteriores, sobre todo el de Correa, lo que se dedicaron fue a perseguir a opositores políticos y no a los grupos delincuenciales, y es un clara señalamiento a Pablo Romero y Ronnie Vallejo. Entonces, ¿eso hasta qué punto ese relato debe tomarse en cuenta a la hora de hacer este tipo de diagnósticos, Carolina? Bueno, ese relato se cae completamente cuando miramos los datos y las estadísticas regionales, ¿no? Como mencionaba, el 2017 el Ecuador era el tercer país más seguro del mundo. Existía una institucionalidad dentro del Ministerio de Justicia, encargado justamente de las políticas de rehabilitación social. Existía una institucionalidad en el Ministerio del Interior que fue destruido y fue incorporado a temas políticos en el Ministerio de Gobierno. Nuevamente se dio paso, se revirtió esa decisión y nuevamente se reconstruyó, se está intentando reconstruir esa institucionalidad, pero eso no sucede de la noche a la mañana. Desapareció también el Ministerio Coordinador de Seguridad y nuevamente se restituye la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que cumple exactamente las mismas funciones. Entonces son avances y retrocesos. Y desde ahí cuando yo digo, la opinión pública y la clase política debe identificar temas que tienen que ir más allá de los gobiernos. Claro, y pero plantearlos ahí como le hago una pregunta estructural, Carolina. A ver, otra parte del relato es que en el gobierno del correísmo hubo ciertos pactos no consentidos o por debajo con los grupos delincuenciales para evitar este desangre. ¿Hasta qué punto un gobierno tiene que verse abocado a este tipo de conversaciones, como lo que usted ha mencionado en el caso de El Salvador? Hasta marzo habían unas conversaciones con los grupos y las pandillas. ¿Esto debe funcionar en un gobierno? ¿Es parte de la estrategia de seguridad o hay que descartarlo de plano, Carolina? A ver, justamente lo sucedido en El Salvador nos demuestra que cuando existen ese tipo de prácticas, la cooperación internacional es una de las primeras justamente en denunciarlos y lo ha hecho Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro. Y en el caso del Ecuador, ese relato nunca fue sostenido con evidencias. De hecho, incluso el Departamento de Justicia reconoció el nivel de incautación del Ecuador a través de la DEA en diferentes periodos de ministros del Interior en el pasado en el Ecuador, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Entonces, ese relato creo que termina siendo perjudicial para poder tomar decisiones técnicas y realmente acordes a la realidad, a los datos que estamos en este momento observando, y poder rectificar de manera ordenada y planificar acciones rápidas a futuro y no seguir justamente en el discurso político, que lo que nos ha hecho durante los últimos 5 años, casi ya 6 años, es perder tiempo, perder capacidades que toman tiempo, que es lo más grave, recursos en ser recuperadas y bien, en poder gracias, fortalecerlas y adaptarlas a los nuevos desafíos. Doctor Albán, ¿no? ¿el plan que contempla el presidente Lasso es el adecuado de lo que se está viendo? ¿No cabe ponerle un poquito más de la forma en la que Nayib Bukele acelera, por ejemplo, el trabajo en la delincuencia? Yo creo que la respuesta tiene que ser debidamente planificada. Creo que es, de hecho, llamativo que el presidente de la República en este momento esté planificando una respuesta que es una respuesta gradual, más que responder de manera improvisada, como en muchos temas, no solo de seguridad ciudadana, sino muchos otros en nuestro país se ha venido respondiendo. O sea, está siendo más gradual, no está improvisando, dice usted. Yo no creo que en este punto hay una improvisación. Sí creo, sin embargo, que él necesita rodearse de gente que con la experiencia suficiente sobre la respuesta a fenómenos de criminalidad violenta, de delincuencia organizada, pueda apoyarle en la toma de las decisiones. Y lo digo porque finalmente hay un círculo cercano al presidente que le dice que no se esté equivocando, que está haciendo lo correcto, pero que no necesariamente le está apoyando en la toma de las decisiones adecuadas. Ya. La respuesta ha de ser, y yo lo dije hace un momento, contundente, sin duda, pero también tiene que ser una respuesta respetuosa de nuestro ordenamiento jurídico, respetuosa de nuestra Constitución, de las obligaciones internacionales, porque queremos seguridad ciudadana. Creo que sobre eso no tenemos ninguno de los tres panelistas una discusión, pero también queremos seguridad jurídica. Pero lo que estamos viviendo hoy es una consecuencia de lo que se hizo en los gobiernos anteriores con respecto a seguridad, porque Carolina ha explicado, ¿no? Hemos tenido cooperación internacional, el Departamento de Justicia felicitó el trabajo del correísmo. Por otro lado, dicen que ellos permitieron el desate de las bandas en el Ecuador. ¿En qué nos quedamos? Para mí es muy claro, no sé para mis contertulios, pero para mí es muy claro de que esto no es resultado del azar o del infortunio. Este es un fenómeno que venía gestándose de mucho antes y frente al cual seguramente debimos tomar decisiones
mucho más antes, y a mí me preocupa que ahora la toma de la decisión en caliente, brusca, desconociendo las normas que rigen en nuestro país y los estándares internacionales de derechos humanos, termine por provocar más violencia. Creo que más que mirar a si es bueno o mal ejemplo la práctica que ha adoptado Nayib Bukele para El Salvador, tenemos que mirar a cómo ha evolucionado el fenómeno en México, que creo que está más cercano a nuestra realidad. Desde que Felipe Calderón, en el año 2006, asimismo, decidió tomar una decisión radical de declararle la guerra al narcotráfico de manera muy violenta. Y lo que ha ocurrido desde entonces es que la violencia criminal ha escalado mucho más. La vida ya no vale nada en México. Terrible. Y Alfonso Jarp, Lazo, por ejemplo, no puede hacer ya más batidas y meter en 6 meses, a 50,000 personas en las cárceles. Porque como están las cárceles, eso no va a funcionar. Entonces, ahí todo este entusiasmo alrededor de Bukele que mucha gente dice en los WhatsApp, en Twitter, no funciona en Ecuador. Bueno, pero Bukele está construyendo un nuevo centro penitenciario. Como el de la isla que plantea Cintia Viteri. Bueno, pero a ver, ese es un tema que en algún momento también hay que debatir, porque no pueden seguir en el centro de la ciudad la penitenciaría, porque hoy donde está la penitenciaría es el centro de Guayaquil. Hay que tomarnos en serio ese tipo de propuestas. Más allá del sitio y lo que sea, ese tipo de propuesta hay que tomarlo en serio. Pero aquí hay algunas cosas que reflexionar. En primer lugar, yo creo que la colectividad tiene que comenzar a diferenciar la acepción de lo que es fuerza de violencia, que es algo que nos confunde a todos y pensamos que es lo mismo y no es lo mismo. Y ahí está una de las claves para entender esta cosa. Coinciden en una parte de la acepción, que es el predominio o la hegemonía física y armada de una parte sobre otra. Hasta ahí coinciden. Pero hay una diferencia sustancial, que la fuerza es en el marco de la ley y la violencia es fuera de la ley. Pues por eso nuestros efectivos se llaman Fuerzas Armadas. Entonces, cuando actúa la policía, cuando actúan los militares para salvaguardar nuestra seguridad, actúan con fuerza, como deben de actuar. Cuando actúan los delincuentes para violentar nuestros derechos, para robarnos, para matarnos, están actuando con violencia. ¿Qué es lo que yo creo, Carlos? Y en eso coincido plenamente con el doctor Albán. Debe de establecerse una verdadera política nacional de seguridad, una política de Estado. Pero en eso que nos ha mencionado, que nos mencionó Claudia, donde hay el detalle de lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo, no se ve esa actitud más fuerte, más agresiva de la porque no hay fuerza una pública. Política. O sea, no sé si agresiva sea la palabra, pero más contundente. Ya, porque no hay una política de Estado. Porque vivimos en temas de seguridad ciudadana una verdadera torre de Babel. Todo el mundo habla un idioma distinto. El presidente piensa una cosa con sus ministros, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional piensan 2 veces en actuar. La Corte Constitucional tiene otros criterios en cuanto al manejo de las normas relacionadas con derechos. La Fiscalía piensa de otra manera también, los jueces piensan de otra manera, es decir, todos piensan distintos y ese divorcio que hay de criterios, en cambio, contrasta con esa unificación de acción de la delincuencia. La delincuencia solamente piensa en una cosa, en atacar, en agredir y en sacar usufructo de aquello. Me voy a un corte comercial y regreso con usted. Seguimos en Políticamente Correcto. Hacemos una nueva pausa y regresamos de enseguida con más de Políticamente Correcto, con el tema inseguridad, crimen y la fórmula Bukele. No se desconecte de la señal de Coavisa. Seguimos en Políticamente Correcto. Alfonso Jarp, lo que usted nos planteaba en el bloque anterior es caminar en cierta manera hacia una actitud, no sé, represiva o un modelo represivo de la fuerza pública. Yo pienso que la fuerza pública tiene que actuar y en eso se basa, por ejemplo, parte de la estrategia del presidente Bukele en El Salvador. Primero, establecer exitosos estados de excepción. El problema es que aquí se decreta un estado de excepción y resulta que el estado de excepción no es otra cosa que para que policías y militares, 4 o 5 grupos de policías y militares se paren en 3 o 4 esquinas de las ciudades a pedir licencia y matrícula y a ver si hay arma o no hay arma en el carro. Eso no es. Entonces, ¿cómo debería ser un verdadero estado de excepción en Ecuador? Militarizar las ciudades, militarizar los barrios, entrar con inteligencia a las diferentes caletas para poder de ahí sacar a los delincuentes, quitarles las armas. Es decir, que se vea una presencia verdaderamente de la fuerza pública en beneficio y en salvaguardia de la seguridad ciudadana. No lo va a permitir la Corte Constitucional. Bueno, entonces por eso yo hablo de que tiene que haber una política de Estado, tienen que reunirse todas las entidades del Estado, todos los poderes del Estado para
hablar un solo idioma, porque el problema es que mientras exista esta Torre de Babel, entonces, como tú bien dices, Carlos, no va a haber acuerdo. Ahora, y cuando la presidencia resuelve una cosa, la Corte Constitucional se la tira abajo, o cuando un policía o un grupo de policías agarra a un delincuente, el juez lo suelta inmediatamente. ya. Ahora, sí, pero yo lo que le pregunto es eso. Por ejemplo, este momento Guayaquil o Guayas, no sé, ¿debería estar militarizada completamente? Esa debería ser un poco la necesidad que tiene la ciudad. Pero por supuesto, debería de militarizarse de 24/7. verdad, que la gente vea a los militares y a los policías en las calles. Mira, aquí hay una mala interpretación constitucional, a mi criterio una interpretación perversa que ha permitido justamente esa pasividad en la acción de la fuerza pública. El artículo 147 de la Constitución, en el numeral 17, le determina al presidente velar por el mantenimiento de la seguridad pública. Y ya en razón de lo que la Constitución habla sobre la participación de la fuerza pública, el artículo 158 dice: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de derechos, libertades y garantía de los ciudadanos. Y ahí viene lo importante. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental, no están hablando de misión exclusiva, como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Y en razón de la policía, antes dice que el mantenimiento del orden público es función privativa del Estado. La policía y las Fuerzas Armadas son entidades del Estado. Y sobre la policía habla de que el orden interno es responsabilidad de la policía, más no que únicamente tiene que hacerlo la policía. Se podrían jugar los dos. Perfectamente se puede conjugar si verdaderamente queremos salvaguardar guardar la seguridad de los ciudadanos. De lo contrario, ¿quién nos defiende? ¿El Chapulín Colorado? No existen chapulines colorados que no sean militares o policías que verdaderamente actúen. Juan Pablo Albán, ¿debemos caminar así esa lógica? En mi opinión, no, Carlos, con todo respeto, desde luego, a la Pero opinión de Guayaquil Pocho. quisiera sentirse militarizada, por ejemplo, para sentirse más segura. Pero no podemos, desde el punto de vista no solo del mandato constitucional y la misión institucional de las Fuerzas Armadas, sino que tampoco podemos desde el punto de vista de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que voluntariamente Ecuador ha acogido, porque aquí hay que decir, el Ecuador voluntariamente se ha sometido a una serie de normas de derecho internacional. Bien, ¿no? Bajo esos estándares de derecho internacional hay que diferenciar la función que debe cumplir la Fuerza Armada, que está entrenada para matar, para eliminar un enemigo, de la que debe cumplir la fuerza pública, que está entrenada para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Pero ¿qué Son cosas más distintas. enemigos que las bandas, Juan Pablo? Sin duda, el Estado tiene que emprender un esfuerzo serio para responder al aumento de la criminalidad violenta, para responder al aumento de la criminalidad organizada. Y la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en mi opinión, en contra del mandato constitucional, pero finalmente ahí está, le faculta al Poder Ejecutivo a permitir la actividad conjunta de la fuerza pública con la Fuerza Armada, pero a los efectos del control de la seguridad ciudadana, la militarización de una ciudad, sitiar una ciudad, no es algo que está previsto en nuestro ordenamiento jurídico. Y aquí entra en juego también el balance de los pesos y contrapesos. Cuando la Corte Constitucional le dice que no al Ejecutivo, y hago notar que al Ejecutivo que más le dijo que no fue al de Moreno, no al actual, pero cuando la Corte Constitucional le dice que no al Ejecutivo respecto de la suspensión de un derecho, lo hace en función de lo que contempla la Constitución de la República y de esos estándares de derechos humanos por los que voluntariamente el Estado se obligó. Hay que responder, pero no pero es no un nuevo momento en que improvisadamente. vive Ecuador, precisamente para que no sea, o sea, no decir, es que se quedan cortas las legislaciones para el verdadero problema que menciona Alfonso Hack, Bueno, que es el del día a día. Si la legislación está corta, entonces hay que revisarla. Hay que diseñar una política pública de seguridad ciudadana. Hay que diseñar una política criminal seria, es decir, cómo responde al fenómeno delictivo ya desde el punto de vista de la investigación, de la persecución, de la sanción, el Estado, que eso hasta ahora no ha existido. Pero sí es preocupante, Carlos, y esto es lo último que planteo, sí es muy preocupante que bajo el argumento de que cuando se trata de una fuerza estatal, la fuerza es legítima, se permita excesos en el uso de la fuerza o que esa fuerza, que de origen puede ser legítima, evolucione a violencia. La policía se quedó muy desalentada con el tema del policía de Riobamba que fue condenado a 13 años. O sea, le aplicaron una mayor condena por detener un robo a un menor de edad. Es una discusión que en lo judicial todavía no se agota y habrá que ver qué es lo que ocurre. El presidente ha anunciado que podría utilizar su facultad de otorgar una gracia, un indulto presidencial,
Pero más allá de ello, creo que no podemos, en función de ese caso, donde nosotros no hemos tenido la prueba para saber si en realidad activar el arma 12, 13, 17 veces, no sé, se justificaba, tal vez sí, pero como no tenemos la evidencia y como los procesos judiciales no son actos de fe, no se trata de que yo creo que es inocente o yo creo que es culpable. Quien tiene que tomar esa decisión es un poder judicial que sea independiente. Antes de irme con Carolina, quisiera que me dé unos 20 segundos. Esta sensación de, más bien, que el sistema judicial impide que la fuerza pública haga un trabajo más efectivo. Tú mencionaste lo de Olmedo. Mira lo que es el karma. El día que a Olmedo le subieron la pena a 13 años por la muerte de un delincuente que estaba asaltando a un estudiante y que Olmedo impidió que asalten a ese estudiante, a pocas cuadras se repitió el caso con otro delincuente, pero ya no apareció un Olmedo y mataron al estudiante. Entonces, derechos humanos ¿de quién? De los estudiantes, que son jóvenes de bien de la patria, que son víctimas de estos asaltantes. ¿Derechos humanos de quién? De la gente que produce, que trabaja, que quiere vivir con libertad, que quiere vivir en paz, pero que estos delincuentes se la están alterando. ¿Nada más? Yo creo que debemos de entender que aquel que ha cometido un delito o que es sospechado de haberlo cometido y no necesariamente lo cometió, sigue siendo un ciudadano y tiene derecho. Perfecto. Carolina Andrade, para ir cerrando este debate, la visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos a Ecuador es un apoyo a lo que está manejando el gobierno en cuanto a su política integral de seguridad. ¿Podemos sentir esperanzas por eso? Bueno, no sé si es que debería leerse como un apoyo implícito, pero creo que sí hay una alta preocupación, porque claramente lo que sucede en el Ecuador en este momento, la grave crisis de seguridad que vivimos, la grave crisis social, genera efectos también para la seguridad en Estados Unidos, ¿no? Toda la ola migratoria también genera efectos para Estados Unidos. Entonces creo que también puede haber en el fondo una alta preocupación a ver si realmente se están tomando las acciones que deben tomarse para poder tener claras las prioridades, si se están dando prioridades con presupuesto y sobre todo si se tiene claro cómo se va a abordar los temas reales de fondo, ¿no? A nivel de la cooperación internacional también. Entonces creo que ahí pueden haber varias lecturas. Haciendo referencia a lo que mencionaba Juan Pablo y también Alfonso, creo que aquí hay algo que necesitamos tener muy presente. ¿Cuánto nos cuesta la represión y cuánto nos beneficia la prevención? Creo que como Estado debemos pensar que en términos económicos, las medidas, cuando se analizan en términos económicos, las medidas de prevención son mucho más ahorrativas para el Estado que las medidas de represión. Eso cuando enfocamos realmente las prioridades para las políticas públicas, no solamente del ámbito de la seguridad, sino las políticas públicas en el sector salud, desarrollo social, etcétera, y podamos trabajarlas de manera intersectorial con el sector de seguridad. Por eso la Constitución reconoce la seguridad integral, ya no desconectada con otros ámbitos, y creo que ahí está el tema importante, cambiar justamente, dar un cambio de lógica y mirar, ¿no es cierto?, ya no las bandas criminales, sino bandas que integren a los jóvenes, a las actividades deportivas, musicales, culturales, y ahí tenemos un claro ejemplo de lo que sucedió en Medellín. Medellín se demoró en poder reconstruir, reapropiarse de los espacios públicos y poder tener nuevamente cohesión, comunidad. Gracias. Pero los efectos que ahora se están viendo justamente unas sociedades que estaban sumidas en la violencia y el delito, que están recuperándose con diferentes actividades que se fueron desde lo local hacia lo nacional. Bien, muchas gracias. Me voy a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Carolina Andrade, ¿Guillermo Lasso o Nayib Bukele? ¿Quién tiene el plan políticamente correcto para luchar contra la inseguridad? Necesitamos trabajar en prioridades y trabajar en la prevención. Creo que el gobierno todavía no ha mirado que es más beneficioso apostar por la prevención que la represión. Obviamente no se puede ser ingenuo y hay que fortalecer las capacidades de investigación y de inteligencia y poder enfrentar sobre todo las estructuras criminales y los flujos financieros ilícitos. Sin embargo, hay un tema de fondo que no se ha mirado, que es cómo podemos transparentar y generar mecanismos de control dentro de la fuerza pública luego de los hechos evidenciados de vinculación con organizaciones criminales y al narcotráfico, que es un tema pendiente y que el gobierno del presidente Lasso tiene la responsabilidad de dar una respuesta contundente porque eso nos puede traer consecuencias mayores a futuro. Alfonso Harp, su conclusión. Miren, se ha hablado mucho del modelo de Medellín, de esa regeneración o reestructuración social, todo maravilloso, sí, en los últimos 20 años. El alcalde de Medellín ha venido a dar acá entrevistas, ha dicho de que
se ha fortalecido a la colectividad en lo cultural, en lo educativo, en el trabajo. Pero pregunto yo una cosa, ¿Medellín pudo haber avanzado en estos últimos 20 años lo que avanzó en esta reestructuración social si hubiesen estado vivos o libres Pablo Escobar, el mexicano, Gustavo Gaviria, Pinina, Popeye? ¿Hubiesen podido haber hecho todo eso? Todos sabemos la respuesta. Primero lo primero y luego lo que viene. Primero extirpa el tumor y luego vendrá el psicólogo, luego vendrá el nutricionista, luego te enseñarán a vivir una nueva vida. Pero primero extirpa el cáncer, porque con el cáncer adentro te mueres. Juan Pablo Albán, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo correcto es que el Estado se haga cargo de garantizar la seguridad ciudadana, pero al hacerlo siempre deberá tomar en cuenta cuáles son los márgenes del derecho, porque finalmente queremos vivir en democracia, queremos un Estado democrático y un valor fundamental del Estado democrático es la observancia de los derechos humanos. La respuesta represiva no es necesariamente la respuesta adecuada, pero además estamos haciendo una comparación con otra realidad y la experiencia ecuatoriana mismo enseña que cuando copiamos modelos que nos resultan ajenos, que no se adecúan a nuestra idiosincrasia, a nuestras vivencias culturales, terminamos equivocándonos drásticamente. Y bien, dentro de la incontrolable tendencia que tenemos los ecuatorianos a polarizarlo todo, el debate sobre la inseguridad lamentablemente ha seguido este mismo patrón. La ola de muerte y violencia alrededor del narcotráfico que azota al país ha puesto en tela de duda la visión de un gobierno que insiste en que sin un plan estructural para combatir al crimen organizado no habrá resultados consistentes y a largo plazo. ¿Qué hacer entonces? ¿Manejar el Estado al antojo de un presidente que, como Nayib Bukele, quiere erradicar con mano dura a los violentos sin la más mínima consideración? ¿Por qué este tipo de conductas extremas que producen resultados inmediatos son aplaudidos por nuestras sociedades? ¿Y el respeto por los derechos humanos? La gran duda que se cierne en el Ecuador es si el régimen de Lazo y su plan contra la inseguridad en realidad se volverá efectivo o si en el marco del respeto democrático le urge tomar serios correctivos. Hasta el próximo programa. Así cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede revisar este y todos los programas en ecuavisa.com y también nos puede escuchar en Spotify. Nos vemos el próximo domingo.